Egunon, día 9 de marzo de 1916. Pancho Villa realiza una incursión militar contra la ciudad de Columbus en Nuevo México. Columbus, que está justo en la frontera con México, de los Estados Unidos con México. Es muy interesante porque en este año de 1916, es decir, hace 105 años, ¿no? 105 años exactamente, todavía estaba en efervescencia lo que se viene a llamar la Revolución Mexicana, que tiene más o menos un origen concreto, un iniciador concreto, pero hay un desafío incluso intelectual y académico respecto a cuándo es el momento final de la Revolución Mexicana, del periodo revolucionario. Con lo cual, sin duda, se puede incluir dentro de esos sucesos a esta historia de los años 10, en el que el señor Villa, con 484 milicianos de la División del Norte, asaltan la ciudad de Columbus, en Nuevo México. Las fuerzas contraparte, con el Herbert H. Slocum, pierden a 18 empleados estadounidenses ejecutados, 37 soldados muertos, 2 heridos, 22 civiles muertos, 15 soldados capturados y fusilados en México, Chihuahua, 2 desaparecidos y 7 hechos prisioneros, de un original de 353 efectivos. Los de Villa pierden a 70 soldados. Es interesante porque todo aquel periodo, desde el Porfiriato, Madero, todo aquel chup cocinado a fuego lento, a veces más rápido, más lento. Incluso se ve en aquella película de Agáchate maldito, el genial Sergio Leone. Bueno, pues es un periodo complicado y bueno, con muchas facciones. Aparece un tal Venustiano Carranza como líder del país, y Villa está enfurecido porque parece que los Estados Unidos hizo mucho para apoyar a este Venustiano Carranza. Y claro, pues en ese periodo de tiempo, pues la decisión de apoyar a Carranza y no a Villa, que era el contendiente, pues se había tomado en Washington, y esa fue una decisión pidiéndole a Villa y a Carranza que cedieran a Estados Unidos el territorio de la Baja California. Villa se negó, mientras que Carranza aceptó, con tal de consolidar el poder con el apoyo de Washington. Eso sí, Carranza no cedió Baja California, sino todo el patrimonio mexicano que ya estaba en manos extranjeras. Con lo cual hubo pues una disputa tanto interna como reverberancias externas respecto al apoyo o no apoyo. Y claro, siempre está el elemento externo respecto a la Primera Guerra Mundial, respecto a aquel telegrama Zimmerman, si no recuerdo mal, supuestamente elaborado respecto a la embajada de los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían puesto a disposición de los países neutrales, incluso de los países beligerantes, un mecanismo de comunicación para poder salvar las dificultades de comunicación, y parece ser que Alemania supuestamente utilizó el canal de la embajada de los Estados Unidos desde Berlín para comunicarse con México, para este telegrama de, bueno, si vosotros los mexicanos entráis en la Primera Guerra Mundial de parte de los imperios centrales, os devolveremos los territorios que el siglo anterior habéis perdido a manos de los Estados Unidos. Siempre que México ataque a los Estados Unidos. Y claro, es imposible disociar, claro, esa idea de ataque a los Estados Unidos respecto al efectivo ataque a los Estados Unidos en esta siquiera
pinzada, ese aguijonazo respecto a la ciudad de Columbus, Nuevo México, que casi siempre se suele olvidar, porque casi siempre se suele decir, incluso con el 11 de septiembre, esta es la primera vez que atacan suelo de los Estados Unidos desde 1812 con el ataque de los británicos y canadienses respecto a Washington DC, que la quemaron hasta las trancas. Quemaron el Capitolio, quemaron el edificio de la Casa Blanca. Malvados británicos. Se olvidan, por ejemplo, el ataque a las Islas Aleutianas en el año 41-42, que son territorio continental y en ese momento no eran parte de un estado, lo sería después, cuando la incorporación de Alaska en el año 1939, junto al de Hawái, a ser estados de la Unión. Hasta entonces eran 48, aunque en 1912 se incorpora Arizona, es el anterior, que hace 48. Es decir, cuando se produce el ataque son 48 y por lo tanto son anacrónicas esas películas de la Segunda Guerra Mundial con 50 estrellas. Son más acercadas a la realidad a esas películas que incorporan una bandera de 48 estrellas. Pero, volviendo al asunto, ese telegrama, la invasión del señor Villa, también es un elemento de invasión, siquiera próximo y un aguijonazo, pero es una invasión al territorio de los Estados Unidos y por tanto es una amenaza externa a la integridad territorial del país. Y por tanto es un elemento interesante cara a la memoria colectiva de los estadounidenses y, por qué no decirlo también, para los mexicanos, este día de memoria para esta invasión, que es curioso porque ambos bandos se adjudican la victoria, con lo cual parece no está claro tampoco quién ganó o quién perdió, aunque se puede decir que quien perdió fue la paz y quien perdió también fue la ciudad de Columbus en Nuevo México. Pero bueno, el asunto este en el que hay una serie de causas respecto a la política próxima y la relación entre dos países vecinos, que alguien dijo aquello de ¡ay, México, pobre de ti! Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, pues siempre hubo la posibilidad de una incorporación o no incorporación de mayor territorio mexicano, incluso hoy pues parece que las zonas fronterizas norte de los estados mexicanos tienen mayor relación con los estados anteriormente mexicanos, como puede ser Texas, Nuevo México, Arizona, California, en la zona de San Diego, Tijuana, Laredo, Nuevo Laredo. Toda esta zona parece que tiene mucha más relación que con Ciudad de México y la zona sur del país. Pero bueno, son cosas pintorescas y a posteriori demasiado lejos. Más cerca del momento está la expedición punitiva dirigida por Pershing, y que creo que también está un tal Patton, un teniente Patton por ahí, que fue un absoluto fracaso. Hubo 250 muertos de parte de los soldados de Francisco Villa, pero en la expedición de Pershing hubo 1000 muertos. 1000. La expedición tuvo 10.000 soldados y murieron 1000 soldados, un porcentaje elevado. Hubo una serie de batallas, la batalla de San Isidro, de Aguascalientes, el incidente de Parral, batalla de Puerto de Varas, batalla de Tomochic, asalto de Glen Springs y batalla del Carraizal entre el 29 de marzo de 1916 y el 21 de junio de 1916, todo con victorias mexicanas. También parece que participó Eisenhower en esta expedición tentativa junto a Patton, que tenían el grado de tenientes. Y dijo Pancho Villa, este Pershing vino aquí como águila y se fue como gallina mojada. Con lo cual es interesante las causas, el momento de la batalla de Columbus y las consecuencias inmediatas de esta expedición punitiva del general Pershing y de los Estados Unidos. Que es curioso porque, como dije,
el expediente este del telegrama Zimmerman, la posible intervención de México en la guerra, invadiendo los Estados Unidos, en favor de, bueno, pues en cierta medida, ese telegrama fue posible interceptarlo porque los británicos interceptaron ese telegrama y se lo dieron a los estadounidenses, que en teoría no se tenían que enterar, a pesar de que el canal utilizado supuestamente era el suyo, pero tenían esa idea de neutralidad respecto a las comunicaciones de terceros a los que se le disponía la posibilidad de comunicarse, porque incluso se llegaron a hundir barcos de países neutrales, incluso de Países Bajos, que era un país neutral, pero suministraba alimentos a Alemania, o barcos de Grecia, con lo cual la presión incluso de los entonces de la Entente, que posteriormente se les conocería como los aliados británicos, franceses y otros países, fue muy dura respecto a impedir el suministro de alimentos a las potencias centrales y respecto a Alemania, pero bueno, pues tenía la idea esa de arrastrar a la potencia de los Estados Unidos como fuera a la forma de combate de la Primera Guerra Mundial, a la que acabaron necesitando, pero claro, cuando el año siguiente, en estos 1916, cuando en 1917 precisamente le pongan a prueba al general Pershing, la fuerza expedicionaria de los Estados Unidos, si bien es cierto que pudo haber llegado a un montante general de 1 millón de soldados, es decir, una fuerza importante, llevaban el peso de la expedición punitiva del año anterior de Pershing respecto a sus capacidades. Claro, era como luego le pasará, por ejemplo, a Montgomery en el Alamein, que ganó más por fuerza numérica que por capacidad táctica de derrota respecto al Afrika Korps de Rommel. Es curioso porque luego, en los años 40, cuando ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, el general de Gaulle, el jefe de la Francia Libre, hace una visita a los Estados Unidos, irá a visitar al geriátrico donde estaba retirado el general Pershing como un elemento de conexión emocional respecto a los Estados Unidos y aquel origen respecto a la Primera Guerra Mundial, en la que curiosamente también fue teniente, el teniente de Gaulle, aunque en buena medida estuvo buena parte de la guerra estuvo metido en un campo de concentración, como se puede ver por ejemplo en la serie aquella de Indiana Jones, el jovencito Indiana Jones, en un capítulo, con lo cual pues no pudo evolucionar favorablemente en su carrera militar y bueno, pues no tuvo la posibilidad de, en el año 17 pues de conocer, pero claro, ya estaba con la cabeza fuera, y claro, Pershing en general pues tampoco es que fuera un dechado de virtudes, como vemos en la expedición punitiva, pues no fue un gran éxito, como tampoco tuvo una consecuencia definitoria y definitiva la invasión de Pancho Villa respecto a Columbus, Nuevo México, con lo cual tampoco se puede decir que fuera un elemento que tuviera consecuencias a posteriori, y posiblemente por esa razón se ha olvidado esa cuestión respecto a la invasión de Pancho Villa de esta ciudad estadounidense. Pero aún así, como parte de la historia, es interesante recordarla, y solo queda decir que si les interesa la historia de México, más allá de este humilde recordatorio de esta eventualidad, de este aniversario, está el canal de los Bully Magnets, que tratan fundamentalmente de la historia de México, y hay muchas cosas muy interesantes respecto a Pancho Villa, Carranza, Madero, la Revolución Mexicana. Un canal muy interesante en el que profundizar en la historia de la República de los Estados Unidos de México. Y sin más, es que ricasco, Aurora, Betty Gelpean.